olviden. Se titulará La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Es un libro fantástico. Yo y mi socio, el señor Fran García, investigador español también como yo, le hemos escrito. Y en él exponemos aventuras que hemos pasado impresionantes en Toledo tras la cueva de Hércules. No tenemos la certeza total, la seguridad total que Moisés escribiera de su puño y letra y de su propia inventiva y de su propia mente toda la Torá completa, empezando por la primera palabra del libro de Génesis hasta la última palabra del libro de Deuteronomio. Moisés sí participó en la escritura de la Torá, escribió ciertos rollos, ciertos pasajes o ciertos libros, ciertos trozos, o sea, escribió ciertas partes, pero no sabemos, no hay certeza de que él escribiera toda la Torá completa, desde el principio hasta el final. Son muchos los puntos interesantes para tratar, por ejemplo, el símil es como cuando el director de una empresa dicta una carta a su secretaria. No quiere decir que la secretaria se lo esté inventando, está escribiendo lo que el director de la empresa le está diciendo y lo está transcribiendo. Entonces, con ese símil es como por revelación, por inspiración divina, Dios Yahvé pues ha revelado a hombres de Dios como profetas, escribas, sacerdotes, etcétera, ¿no? Les ha revelado sus palabras para que escribieran acerca de cosas que interesaba escribir. Entonces, la autoría proviene de Yahvé. Ya de entrada no es Moisés ni nadie, ni ningún profeta ni nadie el que ha escrito nada de la Biblia, sino que toda la escritura sagrada viene directamente de Yahvé. Es el único libro en la historia cuyo autor es divino y está escrito por Dios Yahvé, la Biblia. Bueno, por ejemplo, en el Génesis está narrando cosas ancestrales, cosas muy antiguas, que Moisés lógicamente no pudo ver, no pudo conocer, no pudo vivir, cosas de hacía muchos siglos atrás, donde se narra acerca de la creación de la tierra, el jardín del Edén, la creación de Adán y Eva, el diluvio de Noé, Babilonia, la Torre de Babel, muchos episodios, muchos pasajes, muchas historias, cosas muy antiguas, que todavía no existía el pueblo judío y no existía Israel, o sea, ni había pacto de nada con Abraham ni con nadie. Entonces, lo normal es que esos relatos tan antiguos eran ya rollos que ya previamente existían, que habían sido escritos porque habían pasado muchos siglos, y Yahvé siempre a lo largo de la historia pues fue utilizando, en el buen sentido, la ayuda de estos hombres de Dios, profetas, escribas, sacerdotes, etcétera, para escribir por revelación, por inspiración divina, esos relatos. De manera que Noé, el patriarca Noé, cuando iba en el arca de Noé con su familia y los animales, él puso dentro del arca libros de esos rollos antiguos que narraban acerca pues de toda la historia anterior, de la creación del mundo, es decir, todo lo que tiene que ver, muchas cosas del Génesis y, por ejemplo, el libro del profeta Enoc, que era el bisabuelo. El profeta Enoc era el bisabuelo de Noé. Entonces su bisabuelo le había entregado el libro de Enoc, pero el verdadero, no ese que anda por ahí rodando, que más bien es de fuentes ocultas, ocultistas, desconocidas, ¿no? Sino el auténtico libro de Enoc,
que algún día reaparecerá de nuevo, porque todos los libros que se han extraviado, bíblicos, o que se han perdido, que se han escondido, que se han ocultado a los ojos del mundo, algún día reaparecerán. Y así como también reaparecerá la verdadera interpretación de la escritura sagrada de la Biblia, desde un punto de vista hebreo, que fue el idioma en el que se escribió la escritura sagrada, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, la escritura original, que después fue escrita a diferentes idiomas como el griego, latín, español, etc. Entonces el Génesis, esos relatos tan antiguos, pues debían ya existir por otros autores. Entonces intervienen infinidad de autores a lo largo de toda la escritura sagrada, que abarca muchos milenios el escribir la Biblia. Entonces son diferentes autores de diferentes siglos y milenios que no se conocían entre sí, entre ellos. Luego, por ejemplo, es curioso, el libro por ejemplo, de Deuteronomio, pues tenemos que se repite mucho cosas que ya se han escrito. Los libros de Éxodo, y Números y Levítico, por ejemplo, pues se vuelven otra vez como a escribir otra vez. Entonces es extraño que Moisés vuelva otra vez una cosa que ya ha explicado en el libro anterior, si lo hubiera escrito él, por ejemplo en Éxodo, o en Levítico, en Números, algo que ha escrito él, otra vez vuelve otra vez con el mismo tema, otra vez a explicar. Es decir, es raro que otra vez vuelva a insistir y que lo explique un montón de veces. Eso, lo normal es que ha sido otro autor, otro escriba, otro sacerdote, otro profeta, otra persona, otro hombre de Dios que ha escrito ese otro relato, que hace complementariedad con el conjunto luego ya de la Torá, cuando se une toda la Torá, los escritos más antiguos. Y entonces en toda esa obra ahí participó Moisés, eso sí, y él escribió sus libros, sus rollos, en fin, sus trozos, sus partes, pero no tenemos constancia al 100% de que él escribiera toda la Torá completa, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Deuteronomio. A lo largo de la Torá y del Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, bueno, y de toda la Biblia, por ejemplo en en los Reyes, libro de Reyes, en Crónicas, el profeta Esdras, y así en muchos libros bíblicos, pues se refiere a la Torá a veces como el libro de Moisés, o la ley de Moisés, o la Torá de Moisés, pero bueno, realmente los 10 mandamientos no son de Moisés sino de Yahvé. La Torá, que es la ley, no es la ley de Moisés. Se dice así para diferenciarlo luego del Nuevo Testamento, ¿no?, de otra época, de otra etapa. Pero la ley de Moisés en sí no es la ley de Yahvé, que es la Torá que proviene de Yahvé. No es Moisés el autor. Y lo mismo es, Moisés presentó pues estas ordenanzas, estos mandamientos, lo que es el conjunto de la obra de la Torá, pues lo presentó al pueblo como una obra completa. Incluso no se descarta que de puño y letra el mismo Yahvé haya escrito partes de la escritura sagrada, porque bueno, también estuvo Moisés 40 días arriba en el monte Sinaí con Yahvé hijo, que era Yahshua, en su persistencia humana. Y bueno, no podemos descartar cualquier cosa, cualquier autoría. Es un libro, un compendio muy grande, una gran obra en donde intervienen muchos autores, y no se descarta incluso hasta que el mismo Yahvé. Entonces, aunque Moisés fue el que presentó, igual que presentó las tablas de la ley que le había dado Yahvé al pueblo de Israel, pues él también presentó la Torá, incluso intervino y participó en la escritura de la Torá.
en algunos libros, rollos o pasajes, pero no podemos afirmar al 100% con seguridad total que él escribiera todo de la Torá, de la primera palabra hasta la última. Y bueno, este es el misterio.